cuando le creemos a Dios, cuando sucedan estos momentos que usted dice, la verdad que no entiendo mucho, no se trata de entender, se trata de participar, de ser parte de lo que Dios está tratando de hacer entre nosotros. Amén. Entonces, cuando algo así suceda, aunque usted no entienda lo que canta o cómo cantar, no importa, usted meta a hacer la alabanza en la adoración y dígale: Señor, yo soy parte de esto. Soy parte de los que adoran, de los que alaban, de los que bendicen tu nombre, porque quiero ser parte de los que reciban toda bendición que tú derrames. Tiene en su Biblia el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Voy a hablarle sobre la autoridad espiritual. Diga conmigo: autoridad. Voy a explicarle lo que esto significa en breves palabras, en un par de pasos, de lo que significa la autoridad. Y para eso voy a usar como texto el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Si usted tiene su Biblia, acompáñenme en la lectura para que no solamente podamos ver, sino también aprender de qué manera nosotros podemos utilizar la autoridad, de qué manera la autoridad espiritual afecta a nuestra vida. Porque siempre que hablamos de autoridad nos referimos a lo mismo que la Biblia habla, de poder. Del poder. Poder es autoridad. Mire, si usted tiene su Biblia, el capítulo 10, verso 17 en adelante, estaba allí el Señor con los discípulos y vinieron algunos muy contentos, según el relato, contentos. Venían con una alabanza extravagante, venían sorprendidos. Venían de una manera que no les había sucedido antes. Venían con una experiencia como resultado del haber obedecido, de ir donde Dios les había mandado. Cuando vuelven de esta misión que Cristo les había dado, los discípulos dicen de esa manera, el Señor, capítulo 10, versos 17 en adelante: volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo volvieron? Con gozo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos la actitud de obedecer a Dios. Eso es lo que pasa cuando hay hombres y mujeres que están abiertos a que el poder de Dios venga a sus vidas para quitar todo lo que produce lo contrario al gozo. La tristeza, la amargura, la envidia y toda crítica viene como consecuencia de una mente, de un corazón que están cerrados a la obediencia al Padre. Cuando hay obediencia, entonces tenemos resultados como esto. Y recién comienza el relato diciendo: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es el mayor gozo de un hombre, de una mujer? ¿Cuál es el mayor gozo de un cristiano, de un creyente, de un discípulo? No es que los demonios se sujeten, sino que el mayor gozo, la mayor causa de gozo de un hombre, de una mujer de Dios, es que su nombre está escrito, su nombre es conocido en los cielos. Y ese es el propósito por el cual nos dio autoridad. ¿Para qué? Para que aquellos que están anotados en el libro de Dios, en los cielos, ejerzan la autoridad en la tierra. ¿Lo entendió? Que toda persona que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, tenga la autoridad para ejercerla sobre la tierra. De eso quiero referirme en esta noche. Y para eso hemos leído el texto. Señor, quiero darte gracias por esta palabra que soltamos en esta noche sobre la autoridad espiritual en la vida de los hijos, en la vida de los discípulos, que seguimos buscando y anhelando que el propósito del Padre se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesús, al soltar esta palabra, Señor, toda persona, todo hombre y mujer que oye esta palabra, que recibe esta palabra, sea afectado desde su entendimiento hasta su voluntad para hacer y alinearse a tu propósito hasta alcanzar el destino que tú has dado a quien has llamado y oyes la palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén.
Amén y amén. La autoridad espiritual. Los discípulos vinieron contentos, venían sobrepasados de gozo, venían pasados de rosca. Decían: Señor, es algo tremendo lo que nos ha pasado. Hemos ido de pueblo en pueblo, de aldea a aldea, y cada vez que hemos mencionado tu nombre, los demonios huían espantados. Las enfermedades soltaban los cuerpos, los endemoniados eran libres, la gente que no creía comenzaba a creer, y venimos a decírtelo. Es tremendo lo que está sucediendo cuando anunciamos tu nombre, cuando proclamamos tu nombre, cuando venimos en la autoridad de Dios, mis amados hermanos, y pronunciamos y proclamamos el nombre del Señor. Lo que estamos haciendo es proclamar la autoridad. El nombre que tiene autoridad sobre todo otro nombre que se nombra en el cielo y en la tierra. Los discípulos les había acontecido eso. Volvían, regresaban de una tarea que Cristo les había dado. Vayan y predican, anuncien el evangelio. Vayan y preparen el camino, porque luego vamos todo el ministerio. Voy yo con los discípulos, pero vayan, mandó a 70. Decía, abriendo puertas, haciendo que hubieran oportunidades para predicar la palabra. Pero algo les dijo, hermanos, que quiero centrarme con ustedes en esta tarde, sobre la autoridad, que es un principio espiritual en el reino de Dios. La autoridad no es un don. Diga conmigo, no es un don. La autoridad es un principio. Es un principio espiritual para el reino de Dios y los que estamos en él. Quien está en el reino de Dios, quien pertenece al reino de Dios, necesita a lo menos conocer que hay principios de autoridad. ¿Por qué? Porque los principios de autoridad nos van a ubicar en el lugar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Esos principios responden ¿a qué? A que la autoridad espiritual no es un don, no es algo que recibamos como que es un don de fe o algo así. La autoridad espiritual, hermanos, no la podemos nosotros generar por nuestros caracteres o con nuestro conocimiento o con nuestro esfuerzo. No se puede lograr con eso. El hecho de que usted y yo tengamos experiencias no nos dan autoridad para hacer ciertas cosas. Puede ser que respalden con autoridad lo que decimos de lo que hemos vivido, para que otros oigan y puedan creer. Pero la autoridad espiritual a la que voy a referir y a la que Cristo se refiere en esta noche, justamente no es algo que nosotros podamos aprender. La autoridad espiritual no se le enseña en la escuela bíblica, en la escuela de ministerios, en la escuela apostólica o en el discipulado básico. No se aprende la autoridad. Por eso le decía, no es un don. No se puede aprender. ¿Cómo aprender a tener autoridad? No se aprende. No es un fruto del esfuerzo humano. La autoridad no se hereda. No es algo que nosotros heredamos porque somos hijos de un teniente, de un capitán o de un general. No es algo hereditario. ¿Entiende lo que quiero decirle? Por eso no es un don. La autoridad espiritual es impartida. Por eso es un principio espiritual. Alguien tiene que impartirnos la autoridad. Le doy un ejemplo claro y conciso. Si usted tiene hijos, ¿verdad? Cuando usted le ha sentado en el registro civil con nombre y apellido, reconociéndolo, usted le da autoridad. ¿Para qué? Para llevar el nombre con el que usted lo ha inscrito y el apellido con el que usted lo inscribió, el suyo. ¿Me entiende? Entonces, cuando alguien menciona a ese niño que es el suyo, le dice por el nombre y apellido, él tiene la autoridad para responder a quien solicite su presencia o algún servicio en este caso, si lo necesita. La autoridad es algo que se imparte, es impartida. Alguien tiene que otorgarnos la autoridad, alguien tiene que legalizar la autoridad sobre nuestra vida. Por eso no es un don, no es esfuerzo, no es el fruto del esfuerzo humano, se recibe como una promesa. La autoridad espiritual se recibe como una promesa, es decir, como un recurso para alinearnos en el propósito de Dios. La autoridad espiritual es un recurso con el que vamos a alinearnos para hacer el propósito de Dios. Cuando hay autoridad espiritual en nuestra vida, sucede lo que decían los discípulos: aún hasta los demonios se nos sujetan. Significa que hicieron otras cosas aparte de sujetar a los demonios. Sanaron enfermos, liberaron cautivos, oraron por otras cosas que eran sobrenaturales.
Y aún dice, y hasta los demonios se nos sujetan. Entonces, la autoridad espiritual, ¿para qué es? Para ejercerla en el nivel espiritual. Cuando usted necesita un milagro en el área del físico, en el área del cuerpo, por una enfermedad, usted no necesita una autoridad espiritual. Usted necesita una fe, un don para sanar, un don para ser libre. Necesita un don. Pero cuando estamos hablando de otros niveles espirituales, donde hay rangos o grados espirituales de maldad en las regiones celestes, lo que necesitamos es ¿qué? Autoridad. Les voy a leer el mismo texto en otra versión bíblica para que usted tenga mayor claridad al respecto del tema, de lo que Cristo estaba diciendo. Dice así, hemos leído el versículo 17, ¿verdad? Los 70, dice, los 72 regresaron contentos y decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Decía el Señor, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado autoridad a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Sin embargo, no se alegren de que se les someten los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Les he dado autoridad. ¿Sobre qué? Sobre espíritus. Autoridades superiores a las cosas naturales que conocemos, a las cosas naturales que pueden afectarnos en la vida natural. Entonces, la autoridad espiritual, hermanos, se recibe como una promesa, porque dice, Señor, yo les he dado, les voy a dar, van a ser revestidos cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Es una promesa en la que Dios nos ha hecho de darnos autoridad espiritual. Entonces, se recibe como una promesa porque es un recurso para lograr los objetivos de Dios. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, también les dijo ¿para qué? La promesa fue, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. El propósito y el objetivo, ¿cuál fue? Y me seréis testigos. Van a llevar mi palabra, van a sanar enfermos, van a libertar cautivos, van a resucitar muertos, van a hacer que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los paralíticos caminen, y van a anunciar mi nombre hasta lo último de la tierra. Tiene un propósito. De manera que la autoridad que usted y yo tenemos y que hemos ya recibido debe servirnos no solamente para movernos en las cosas posibles, sino que debe llevarnos al nivel de las cosas imposibles, como hemos orado recién. Yo quería que usted entendiera que el mensaje es, si hay algo imposible que no se puede comprar, no se puede ganar, no se puede realizar con la fuerza, el conocimiento y los recursos humanos y naturales, entonces lo que necesitamos es un milagro. Entonces lo que necesitamos es autoridad superior. Necesitamos fe sobrenatural. Necesitamos la autoridad espiritual para que traigamos lo que no se ve al mundo visible. Para que entendamos lo que no se entiende y lo entendamos con los oídos naturales o lo veamos con los ojos naturales. Entonces, la autoridad espiritual, hermanos, de la que Cristo les investió a los discípulos era poder para gobernar, para ejercerlo, para estar sobre otros. Y aquí, hermanos, quiero desarrollar en esta noche el por qué y el para qué Dios nos ha dado autoridad. Yo les he dado autoridad, les he dado poder, ¿verdad? Les he dado autoridad a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones. La autoridad espiritual, hermano, ¿a quién se le dio? A los que creen. A los que tenían, ¿qué cosa? Sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Sabe cuántos brujos, cuántos curanderos, cuántos ocultistas inclusive invocan el nombre del Señor para enfrentar las fuerzas espirituales a las que sirven? Es toda una contrariedad. Y el enemigo los engaña, haciéndoles creer que le obedece. Aún ellos mencionan el nombre de Jesús, sin ser discípulos, sin contar con que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, sin tener a Cristo como Señor de sus corazones. La autoridad no es algo que heredamos de que los papás han sido creyentes o los abuelos. La autoridad no es algo que podamos lograr nosotros por el conocimiento que tenemos de las Escrituras. La autoridad no es una herencia, no es un don, es un principio que se establece en la vida de una persona cuando Cristo mismo la ha impartido, la ha administrado. Él dice, te doy autoridad, y usted la recibe si cree.
Te doy autoridad y usted la tiene si la ejerce. Y te doy autoridad si usted la ejerce para que Dios pueda responder al mandato que usted da, ya sea a una enfermedad o un trabajo espiritual, a un hecho de brujería, de ocultismo, de cualquier cosa que tenga que ver en el ámbito espiritual de maldad. La autoridad espiritual a la que el Señor se refiere, hermanos, se le ha dado a la iglesia. ¿A quién le dio? ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Yo siempre digo, nosotros suena a qué? A patota. Yo soy la iglesia. Aquí donde estoy, soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la iglesia, soy parte de los hombres y mujeres a los que Dios les ha investido autoridad para ejercerla sobre la tierra. El único propósito que Cristo tiene y tuvo para dar autoridad a los hombres fue para que pudiéramos establecer el reino sobre la tierra. Eso es lo que Cristo decía cuando oren al Padre, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Le está diciendo: Señor, que tu reino esté sobre nosotros, que tu autoridad sea ejercida sobre nuestras vidas, para que hagamos aquí en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo. No es tan difícil entenderlo, a menos que tengamos el Espíritu Santo que trae convicción de que somos sus hijos, de que Dios ha puesto nuestro nombre en el libro de la vida, nos ha dado vida eterna, nos ha dado perdón de pecados, nos ha dado vida en abundancia y nos ha dado autoridad para que en esa vida la ejerzamos contra todo poder de las tinieblas, contra todo poder del enemigo. La autoridad espiritual, mi amado y mi amada, es lo que usted y yo hemos recibido en el momento mismo que Cristo vino a nuestro corazón y se hizo cargo de nuestra vida. Se hizo responsable de nuestra vida. Se hizo cargo de nuestro destino, habiendo muerto en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, y habiendo resucitado al tercer día para darnos la misma autoridad sobre todas las cosas que antes nos vencían, que antes nos subyugaban, que antes nos esclavizaban. Tenemos autoridad espiritual. ¿Cuántos tienen esa autoridad? Amén. Son 7, 8, 10, 12. ¿Cuántos tienen autoridad? Todo el que tiene a Cristo dice: yo tengo autoridad. La autoridad no se ve, la autoridad no se muestra, se ejerce, se ejercita, se pone a prueba. La autoridad, aunque alguien la pueda resistir, siempre va a triunfar si esa autoridad ha sido impartida por Cristo. Si usted cree que tiene autoridad de Cristo, no importa lo que sea, quien sea, de donde venga, cuando usted diga: en el nombre de Cristo te vas, se va. En el nombre de Cristo, si le dice algo, crece, va a crecer, porque el nombre de Cristo es autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. Solamente que deben haber gentes, deben haber personas como usted y como yo, que ejercemos esa autoridad en el nombre del Señor. Es decir, le damos legalidad en la tierra al nombre de Jesucristo, como el Padre le ha dado legalidad en los cielos. A través de la iglesia, la autoridad espiritual de Cristo se manifiesta contra toda hueste de maldad, contra toda autoridad espiritual de maldad. Entonces, qué importante es esto, hermano, que como iglesia usted y yo tenemos autoridad espiritual. No piense que el Señor nos ha llamado para que usted y yo tengamos problemas y nos enfrentemos a diario a situaciones difíciles o imposibles. El Señor no está jugando con nuestra fe. El Señor no nos vive probando permanentemente para ver qué hacemos cuando tenemos una prueba. Más bien Dios permite situaciones para decirnos: este es el momento en cuanto necesitas hacer uso de la fe y de la autoridad que ya te di. Este es el momento para ejercitar la autoridad que ya recibiste cuando recibiste a Cristo. Es el momento, es la oportunidad. Esa situación, esas circunstancias nos permiten entonces tomar aquel recurso que es la autoridad para ejercerla sobre cualquier cosa que nos perturbe, sea una enfermedad física, sea un ataque espiritual, sea algo visible o invisible. Debemos tomar el recurso de la autoridad espiritual para ejercerla en el nombre del Señor. Amén. Porque si es por nuestras fuerzas, nunca lo lograríamos. Si fuera porque nosotros pudiéramos hacer algo, nunca lo podríamos hacer como debiéramos. Pero en el nombre de Jesús, Pablo decía: todo lo puedo en Cristo, porque es mi fortaleza.
Todo lo puedo en Cristo, porque Él es la fuente de la sabiduría. Todo lo puedo entender porque Cristo es la fuente de la revelación. Todo lo puedo hacer en el ministerio, ¿por qué? O en la vida espiritual, ¿por qué? Porque Cristo es la fuente de ese poder que mueve mi vida. Es la fuente de esa autoridad que mueve mi vida y la conduce hacia el propósito de Dios. ¿Para qué se nos ha dado esa autoridad, amados? Porque el Señor le dijo: yo les he dado autoridad para que caminen sobre serpientes y escorpiones. Voy a decirle algo, hermanos. Las serpientes y escorpiones a las que el Señor se refiere son expresiones espirituales. Es decir, ¿a qué se refiere? Representan las fuerzas más peligrosas en la naturaleza espiritual, en el mundo espiritual, en las prácticas espirituales, en la maldad espiritual. Como creyentes, como hijos, nosotros tenemos dominio. Mira, hay gente que dice: bueno, no estamos lidiando a veces con gente que cura el empacho, que también tiene que ver con brujería, con hechicería, gente que tiene cuerito, que le cura la paletilla, que no sé qué cosa, que, ¿cómo se llama? La que le hacen un cinturón de tinta, la culebrilla y no sé cuántas otras, que le cura los callos, le cura las muelas de palabra, cuántas cosas. Son cosas que tienen que ver con las fuerzas espirituales. Pero hay otras fuerzas que las que usted y yo a veces ni siquiera entendemos, ni nos damos por enterados, que esas verdaderamente son las serpientes y escorpiones. Son grados espirituales más altos del que nosotros podemos entender y conocer. Son fuerzas espirituales que están destinadas a que no solamente a estorbar o a perturbar. Estas vienen para matar, para destruir, para arruinar las vidas de las personas, para arruinar naciones, para arruinar una provincia, para arruinar un barrio. Hay barrios, hay ciudades que son casi impenetrables para el evangelio, que no hay una iglesia establecida, que no hay cristianos. Los cristianos llegan al barrio y tienen problemas. En vez de que el barrio se convierta le hacen la guerra, les hacen cualquier cosa, porque se resisten. Están bajo un espíritu territorial de brujería, de hechicería, de muerte. ¿Saben que hay ciudades donde es común, es una cuestión casi normal, digamos, de las cosas malas que suceden, que la gente se suicide? Impera sobre esa ciudad un espíritu de muerte a través del suicidio. No se mueren por enfermedades, naturalmente, no se mueren de viejos, no se mueren por accidentes, particularmente mueren en esas situaciones de suicidio. ¿A qué se debe eso, pastor? A que en esa ciudad, en esas áreas espirituales, en ese ambiente espiritual, reina, impera un espíritu de muerte que se expresa a través del suicidio. Usa la voluntad de las personas para que se quite la vida. ¿Entienden cómo es? Esas son las serpientes, esos son los escorpiones. Habla de un reptil y de un insecto. Pero ¿cuál de los dos, mortal y venenoso al morder, al picar? Una mordedura de serpiente lo va a matar. Una picadura de un escorpión también. Tienen veneno. Contaminan, ¿qué cosa? La corriente sanguínea del cuerpo y lo envenenan y se muere. Sufre el corazón, sufre un paro respiratorio y se muere. Un ataque cardíaco y se muere. Es decir, ¿cómo nos infecta? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nos mata. ¿A qué se refiere la autoridad espiritual, hermanos? No estamos luchando a veces, como dice, miren su Biblia en capítulo 6, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Para qué se nos dio la autoridad espiritual? No es solamente para reprender al enemigo en lenguas, no sirve, no es necesario, no es útil, no es práctico, ni siquiera bíblico. Reprender a la fuerza de maldad y de enfermedades en lenguas. Las lenguas son para otro caso, para otra situación, son recursos para otra situación espiritual. Cuando nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, en el capítulo número 6, vamos a encontrarnos con qué verdad. Capítulo 6, verso 10 en adelante. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De qué está hablando? Del poder de la fuerza de Dios. ¿Cuál es el poder de la fuerza? ¿Cuál es el poder al que se refiere? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque
no tenemos lucha contra brujos, espiritistas, santeros, no tenemos lucha con gente que cura la paletilla o el mal de ojo, no tenemos lucha con ese tipo de situaciones, no es contra esa gente, ni siquiera con los espíritus que imperan en esa gente, brujería y adivinación, de curanderismo y cosas que casi son algo normal, algo natural, algo digamos doméstico en nuestra cultura. Se está refiriendo a cosas mayores que están donde no los podemos ver, donde no los podemos tocar, porque es un ámbito espiritual mucho más alto del que nosotros podemos entender. El apóstol Pablo decía esto en su carta a los Efesios, a esta iglesia: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados organizados con poder y con autoridad en los lugares donde imperan. ¿Para qué? No solamente para que usted le vaya mal y le duela la cabeza, sino para arruinarle la vida. Son estas fuerzas espirituales lo que hacen que la gente, número uno, se aleje de la fe, que no crea, aunque oiga las cosas de Dios, no las entienda. Y aunque las entienda, no las obedezca. ¿Para qué? Para perderse, para apartarlo del propósito de Dios, para apartarlo del destino con el que Dios lo creó. Estas son las fuerzas que imperan en la gente y están en un ámbito mucho más alto, en un nivel espiritual más alto. Por eso le decía, ustedes no se asombren de que los demonios se sujeten. Y él los lleva a un nivel mayor todavía. Alégrense, porque sus nombres están más allá de esos demonios, están más allá de ese nivel espiritual. Gócense de eso, pero ejerzan la autoridad. No se gocen como diciendo, estamos contentos porque el diablo jugamos con él como el gato con el ratón. No, la autoridad espiritual a la que hemos recibido del Señor tiene un propósito: hacer frente, destruir, arrancar y desarraigar todo poder de las tinieblas que vino para matar, hurtar y destruir. Que se manifiestan de esta manera: destruyen una ciudad, destruyen en una nación, destruyen un barrio, destruyen una casa, dentro de la casa destruyen una familia, un matrimonio, los hijos, y destruyen una generación completa, hasta la tercera y cuarta generación, si tiene entrada, si tiene autoridad y se le da legalidad. Por eso es importante conocer, mi hermano, cuál es la autoridad que Dios nos ha dado. ¿A qué se refiere? Tenemos autoridad no para probar un día nublado si llueve o deja de llover. La autoridad, la que hemos sido, a la que hemos tenido recibiendo del Señor, la que Él nos ha impartido, ese principio espiritual responde a que podemos caminar, andar todos los días. Es decir, movernos con la certeza de que ni el diablo ni ninguna cosa parecida puede detenernos si estamos nosotros tomados de la mano del Señor. Si estamos nosotros obedeciendo la palabra que Dios nos ha dado, si estamos caminando en esa autoridad. A la autoridad espiritual, hermano, las puertas se abren solas. Le doy un ejemplo bíblico, en el libro de los Hechos. Pedro y otro apóstol estaban presos. Pablo y Silas estaban presos. Estaban en la última celda de la cárcel, bien asegurados con cepo en las manos y en los pies, cerrada la puerta, y sin embargo, dice, comenzaron a cantar himnos al Señor. De pronto las cadenas de las manos, de los pies se cayeron, la puerta de la celda se abrió, comenzaron a caminar hacia la calle, la puerta de la cárcel se iban abriendo una por una hasta llegar a la puerta principal, quedaron en la calle, llegaron a la puerta grande de la ciudad, quedaron fuera de la ciudad y no entendían por qué, mientras seguían ellos adorando, pensando que lo que estaban viviendo era un sueño. Lo sobrenatural se manifestó cuando ejercieron la autoridad y el poder de la alabanza a Dios. Alabarle a Dios tiene poder, adorarle tiene poder. El enemigo no puede resistir cuando hay hombres y mujeres capaces de adorar a Dios en la peor de las circunstancias. En el momento más doloroso de la enfermedad, en el momento más trágico de la situación, allí es cuando la alabanza, la adoración tiene el poder destructivo de todo lo malo, aún de la misma muerte. Mire si no es importante entonces tener y entender a quién se le ha dado la autoridad espiritual: a usted. Entonces no podemos esperar, usted no puede esperar, no debe esperar que otro venga a traer liberación a su casa, a sus hijos o a sus pertenencias. Diga conmigo: yo tengo autoridad. Pero dígalo un poquito más fuerte: yo tengo autoridad. Ahora dígalo con autoridad.
Yo tengo autoridad, yo puedo hacerlo, yo sé lo que tengo que hacer, sé cómo debo hacerlo, sé cuándo, porque tengo el recurso. Es como cuando usted va a comprar con la plata en la mano. ¿Cuánto vale? No le muestro la plata, usted sabe que lo que tiene y dice, ¿cuánto vale? Ahora si va con la libreta es otra cosa. Dice, voy a llevar esto, ¿sabe? Anótelo. No pregunta cuánto vale, y así también le van, ¿no?